Bueno, hola, bienvenidos a todos los que estén mirando esta entrevista. Mi nombre es Rocío Cernielo, soy ex alumna de la Escuela de Educación Secundaria número 2 en Marcos Paz y actualmente estoy estudiando el profesorado de teatro en la Escuela de Teatro de Morón. Hoy vamos a estar entrevistando a una psicóloga que es Fabiana Rojas. Gracias por estar, gracias por aceptar nuestra invitación. Y como saben, estamos tratando de hacer la quincena de Hablemos sobre Discapacidad. Fabiana nos va a contestar algunas preguntas, así que vamos a empezar con la entrevista. Bueno, primero, Bueno, Fabiana, contanos, ¿quién sos y de qué trabajás? bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Rocío? Hola, chicos, y bueno, a todos los que están escuchando. Yo me llamo Fabiana Rojas, soy licenciada en psicología, y bueno, desde hace algunos años a la fecha estoy desempeñándome en diferentes ámbitos en relación a la profesión que tengo. En equipos de gabinete dentro de lo que son las instituciones escolares y después en el área de políticas de género, ayudando a las víctimas de violencia en su situación puntual de violencia, que es lo que yo me dedico hoy en día. Qué bueno saberlo. Y probablemente vamos a tener alguna otra semana en la que hablemos de feminismo, violencia de género, y estaría bueno también volver a invitarte. Te quiero preguntar, ¿cómo y dónde te Bueno, formaste? dale, gracias. ¿Cómo y dónde te formaste para poder trabajar de esto? O sea, ser psicóloga, docente, acompañar en los gabinetes pedagógicos. Bueno, yo hice mi formación universitaria en la sede de Morón, donde, bueno, cursé 4 años de psicología. Es una carrera muy linda y muy difícil también. Así que, bueno, cuando logré terminar allí, empecé a trabajar en el municipio de Marcos Paz, en el área de políticas de género, y también en los equipos de gabinete dentro de las instituciones escolares, que hace un tiempito atrás, hasta hace un tiempito atrás estuve de licencia, y bueno, ahora volví a retomar también en ese cargo. ¿Y en Morón, que en la Universidad de Morón o dónde? En la Universidad de Morón, sí, sí, en la Universidad de Morón. Ahí tienen la carrera de psicología. Era una de las pocas universidades que tienen la carrera en realidad, porque si ustedes decidieran estudiar psicología a nivel público, solamente está en la UBA y en la Universidad de La Plata. Y después, en cualquier otra institución que quieran estudiar la carrera de psicología para ser psicóloga, tienen que ser sedes privadas, como por ejemplo la de Morón. Bien, tendría que ponerse en más lugares públicas, creo yo. Sí. Yo defiendo mucho Aparte, la educación pública y no sé, me parece que, por ejemplo, nosotros que vivimos en Marcos Paz, es difícil viajar, sobre todo a La Plata, a Capital, bueno, pero La Plata, súper trasmano. ujú, sí. Es una carrera que, digamos, no hay muchos lugares en donde se pueda estudiar tampoco, ¿eh? O sea, no tampoco todas las universidades privadas cuentan con esa carrera. Bueno, y ahora vamos a adentrarnos un poco más en el tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación especial? Bueno, nosotros sabemos perfectamente que la educación especial tiene que ver con una formación, ¿sí?, en la docencia para trabajar en nivel especial. Nivel especial tiene que ver con todas aquellas cuestiones donde se hacen abordajes y tratamientos, digamos, de enseñanza hacia los niños con discapacidad. Y tenemos diferentes tipos de modalidades dentro de esa institución, ¿sí?, en donde podemos encontrar discapacidad en relación a lo intelectual o en relación a lo físico también. Acá en Marcos Paz, para si algún niño, algún adolescente de sexto está interesado en estudiar educación especial, tenemos el Instituto de Formación Docente 44, 44, que, tal cual. ¿y cuál es la orientación que tienen ellos? Ellos son profesores a nivel inicial, es decir, son docentes, son maestros, cumplirían la función o el rol de maestros dentro de la educación especial, trabajando con niños con discapacidad, que pueden ser motores o pueden ser intelectuales. Perfecto. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo se trabaja con las familias de personas con discapacidad? ¿Y notas alguna sobreprotección de las familias en algunos casos? ¿Qué recomendás?
Bueno, en realidad cuando nosotros estamos hablando de discapacidad, como te había mencionado anteriormente, estamos hablando que puede haber una discapacidad en relación a lo intelectual, ¿sí? O a cuestiones físicas. Y generalmente siempre ese tipo de discapacidad viene arrastradas por situaciones por ahí, del contexto familiar vivida, desde lo neurológico, en donde termina afectando, ¿sí?, lo físico. Yo trabajo un poquito para que vos conozcan y los chicos también conozcan, porque es un tema que no se habla en ningún lado. Yo trabajo un poco con lo que es biodescodificación. No sé si alguna vez escucharon, ¿sí? En donde todo lo emocional afecta de alguna manera a el cuerpo, ¿sí? Nosotros enfermamos en función de las situaciones emocionales que vamos viviendo. Si nosotros desde lo biológico empezamos a indagar un poquitito la historia de cada una de las familias, ¿sí?, la historia de cada una de las familias, podemos llegar a encontrar un montón de factores emocionales que pueden estar afectando y terminar en un niño con una cierta discapacidad. O sea, no solamente hay factores genéticos, heredados, sino también los factores emocionales. Ahí es donde nosotros empezamos por ahí a trabajar un poquito desde lo preventivo, ¿no? Viste que vos preguntaste cómo si hay sobreprotección. En realidad, en algunos casos sí se puede observar que hay cierta sobreprotección en los niños, pero en otros casos no tanto. Y diría que sería como un opuesto en realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque los conflictos familiares, o sea, la trama vincular familiar que hay dentro de un contexto donde hay un niño con discapacidad, no siempre los papás están preparados para estar con este niño. Y tampoco como saben cómo abordar estas situaciones y sobre todo, viste, los conflictos, digamos, no surgen por la cuestión de la discapacidad en sí, ¿sí?, sino por las capacidades o las posibilidades que tiene esta familia de poder estar y abordar el problema que ellos tienen en función de este niñito o esta persona con esta discapacidad. Es decir, lo aceptan, terminan aceptando la situación, pero la adaptación a todo lo que ellos tienen que implementar para lograr tener una vida, digamos, acorde, una vida llevadera por las situaciones que ellos tienen que llevar, ¿no? Por ejemplo, esto de que necesitan por ahí, si tienen una discapacidad motora, sillas de rueda o algún transporte para poder dirigirse a los diferentes tratamientos. O sea, todas aquellas cosas que le impiden tener una vida normal, entre comillas. Esos son los mayores problemas que tienen las familias con niños con discapacidad. Y contanos un poco de esto que mencionaste, la biodecodificación. Yo lo había visto Sí. un poco en Instagram, pero sé que hay mucha gente que no sabe. Yo porque por ahí estoy chusmeando todo. Así que Sí, sí. contanos un poco. Bueno, a ver, ¿qué te puedo contar con relación a la biodescodificación? Son técnicas, son terapias alternativas. Yo la utilizo, por ejemplo, en mis tratamientos, la utilizo porque en realidad cuando un paciente viene o cuando una persona viene con una determinada afección o trastorno, ¿sí?, que ese trastorno va a cambiar la dinámica familiar, la forma de vincularse, la forma de tratarse, y muchas veces trae aparejado un montón de situaciones bastante complejas en la familia. Generalmente lo que yo hago es trabajar con estos niños o con estas personas, en el caso con adultos yo trabajo, ¿sí? ¿Cuál es el factor emocional que genera ese trastorno físico? Te doy un ejemplo. Puede ser una ceguera, puede ser un problema nervioso, puede ser fobias o cualquier patología que ustedes puedan llegar a escuchar, digamos, desde la psicología tradicional, como también se puede abordar desde estas terapias alternativas, ¿sí? Y las causas, ¿qué es lo que genera que esto suceda y que suceda de esta manera? ¿Sí? Te doy un ejemplo, una esquizofrenia o cualquier patología que vos puedas imaginarte, cómo se puede abordar desde una terapia tradicional y desde una terapia alternativa, inclusive de forma paralela. ¿Qué te gustaría saber además de cómo funciona la biodescodificación? Claro. Bien,
La biodecodificación tiene que ver con, digamos, es el estudio que se ha hecho prolongadamente a través de miles de casos, ¿no? Esto de detectar a través de miles de casos. Y lo que se detectó es que, por ejemplo, cada uno de los sectores de nuestro cuerpo está conectado con un área del cerebro. Cuando hay una emoción, sea lo que sea, qué sé yo, ira, alegría, tristeza o cualquier otro tipo de emoción, va a afectar ciertas zonas del cuerpo. Es como que si la emoción mandara el mensaje al cerebro, el cerebro mandara el mensaje al cuerpo. Te doy un ejemplo, si tenemos trastornos relacionados desde la boca hasta el ano, ¿sí? Es porque hay emociones relacionadas a la ira, al enojo. Cualquier emoción relacionada a eso nos va a enfermar cualquier sector, desde la boca, por ejemplo, hasta el ano, ¿sí? Intestinos, hígado, páncreas, cualquier afección. Cuando vienen, por ejemplo, mis pacientes y dicen, bueno, no, yo porque tengo algún trastorno X relacionado al estómago. Bueno, hay que empezar a trabajar qué cosa lo enoja tanto o directamente vas al punto, ¿sí? ¿Qué es lo que está enojándolo tanto que hace que el estómago enferme? ¿Esto solamente para enfermedades, trastornos, no sé cómo es la manera correcta, psicológicos o para cualquiera? Para cualquier afección que tengas. Lo que pasa es que es mucho más sencillo de detectar una situación emocional a través de una patología física. Te doy un ejemplo, yo el otro día vino una mamá, yo nunca voy a dar nombres, ¿sí? Pero doy un ejemplo, como para generalizar. Vino una mamá con una situación en donde planteaba que tenía un hijo autista. Entonces, ella vino con su preocupación por una situación puntual que vivió con una vecina, que nada que ver que con el autismo. Pero en ese momento ella destacó la situación de su niño autista, ¿no? Y cuando yo dije, ¿querés que biodescodifique la situación o en este caso el trastorno? Me dijo sí. Bueno, y buscamos la relación. Y el autismo tiene que ver con una ausencia desde lo emocional, ¿sí? Con una ausencia de algo que se va y no va a regresar. Entonces yo le pregunté puntualmente, ¿cuándo fue que tu nene diagnostican el autismo? Y ella me dice al tercer día que el papá viaja a trabajar a otro país y sabíamos que ya no volvía. O sea, cómo las emociones de ese niño no pudo ser resuelta porque era muy chiquitito y obviamente su mente se bloqueó. ¿Y de qué forma? A través de un trastorno como por ejemplo el autismo. Si se puede trabajar o abordar es muy difícil, porque una vez que la enfermedad se desató, es muy difícil poder abordarla, pero sí se puede trabajar desde lo preventivo para evitar que las enfermedades, digamos, se radiquen en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, como el cáncer, te doy un ejemplo. Perfecto, súper claro. Ahora te pregunto, porque hubo como unos cambios de cómo llamar a las... Yo creo que es lo que el término que uso es correcto, personas con discapacidad. Pero en internet Sí, podemos ver que quizás se lo trata como capacidades diferentes, capacidades especiales, discapacitados. ¿Cuál es el término correcto? no, o sea, un niño con cierto grado de, entre comillas, discapacidad, ¿sí? En realidad nosotros tenemos que utilizar capacidades diferentes, porque ellos desarrollan otro tipo de capacidades, ¿sí? Quizás nosotros esperamos que todos tengan el mismo nivel de respuesta a estímulos que tiene un niño con otras capacidades. Y bueno, por eso se trabaja después en las instituciones estas que estudian las chicas para profesorado, los chicos para profesorado, para poder trabajar específicamente con estos niños con estas capacidades diferentes. Ese sería el término correcto. Capacidades diferentes, entonces. Capacidades diferentes, sí. Muy bien. Ahora quiero preguntar, ¿en qué se diferencian los padres de un niño con capacidades diferentes de los padres de un niño que no tiene estas, de un niño sin discapacidad, por ejemplo? Ajá. Bueno, en realidad la diferencia creo que te la dije ni bien empezamos, digamos, en donde el único inconveniente o la única situación que deben abordar estos papás, ¿sí?
Primero es reconocer la situación en la que ellos están viviendo. Pero no creo que sea eso lo más grave, el tema de reconocerlo, aunque muchas veces cuesta bastante, por eso también se demoran bastante los tratamientos, ¿sí? Cuando por ahí se hacen derivaciones. Tiene que ver con las situaciones que el entorno le ofrece para poder llevar adelante un buen, digamos, una buena situación de vida para estos niños. Esto de que no cuentan con todos los medios o muchas veces no cuentan con los recursos para poder tener las atenciones necesarias para estos nenes. O para, ya cuando crecen, inclusive para los adultos, ¿no? Te doy un ejemplo, en una oportunidad, mi hermana tuvo un accidente y ella quedó postrada en la silla, hasta que, bueno, ahora se recuperó. Y no en una de las cuadras de acá del distrito, no encontrábamos las bajadas. O sea, tenías en una punta, pero no la tenías en la otra cuadra. Entonces tenías que caminar una cuadra para bajar y llevarla por la calle. Y si no, bajarla. Y muchas veces se dificulta, porque por ahí la persona es muy grande, o muy pesada y no siempre se puede manipular como uno quiere por ahí los elementos que cuentan con estos chicos, ¿no? Que usan estos chicos, que pueden ser muletas, sillas o cualquier otro elemento. Sí, y también gente que utiliza, por ejemplo, los espacios que son para estacionar solamente para personas con alguna discapacidad motriz, las sillas de ruedas, y muchas personas se estacionan ahí y no saben el impedimento que le genera a la otra persona. Bueno, Tal cual, sí, las dificultades que le generan, sí. Esto que vos decías anteriormente, bueno, de esto si hay una diferencia entre una familia que tiene un niño con discapacidad y la que no lo tiene, yo creo que en cuanto a la cuestión de amor, me parece que tanto una familia como la otra tienen amor y capacidad para poder enfrentar esta situación, ¿sí? Pero me parece que las únicas limitaciones más grandes que pueden tener ellos es el contexto en el cual ellos se desenvuelven, si tienen facilidades o no para tener acceso a los recursos para un buen tratamiento, para una buena calidad de vida. perfecto. ¿Y vos como psicóloga atendés en consultorio? Yo atiendo en consultorio, pero en la mayoría de mis pacientes los atiendo vía llamada telefónica. Pero, por ejemplo, Que ¿te ha hacemos llegado un caso de alguna madre reciente que se entera que su niño tiene una discapacidad? En este caso, ¿qué es lo que recomendarías? Porque muchas mujeres quizás, o padres también, los padres se sienten por ahí frustrados, no saben cómo encararlo. ¿Qué se tendría que hacer? Porque también durante muchos años fue un tabú la discapacidad. No, casi no se hablaba, no toquemos el tema. Ahora, gracias a Dios, creo que la sociedad va avanzando y vemos estas cosas que son cotidianas. Es cotidiano que haya personas con discapacidad. totalmente. No, desde mi punto de vista lo que es necesario sí es que, bueno, que haya un sostenimiento, un acompañamiento, sí, en el momento del diagnóstico. O sea, reciben el diagnóstico, justo recibí una llamada y estaba cortando, reciben un diagnóstico, es que puedan ser acompañados, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un periodo de crisis para esa familia. Esto de primero recibir la noticia, después ver cómo se van a adaptar a la situación, cómo se va a llevar adelante. Entonces, bueno, es necesario que haya un acompañamiento de todos los profesionales, ya sea desde el médico ginecólogo hasta el médico pediatra que lo va a atender, inclusive que atiende a los demás hijos. Y bueno, detectar de manera temprana, ¿no? A las familias más vulnerables y bueno, y esto de poder ayudarlos y acompañarlos como sostén, ¿sí? En estos casos puntuales. Quizás desde la escuela se note un poquito más esto, el acompañamiento. Eso te iba a preguntar si considerabas que cualquier docente debe estar capacitado para poder acompañar a un alumno con capacidades diferentes.
Mira, los docentes todos tienen capacidad para acompañar, ¿sí? Es más, lo hacen sin tener la formación. Lo que pasa que, ¿qué es lo que nos diferencia de un docente que tiene formación para trabajar con niños con discapacidad y los docentes que no la tienen? ¿Sí? Primero, que los niños con discapacidad necesitan una atención especializada, ¿sí? No podemos poner, sí se hace, y se hace porque se hace en todas las escuelas generalmente, de por ahí poner un niño con cierta discapacidad dentro de un grupo numeroso. No es que no se pueda trabajar, se puede trabajar. El tema es que estos niños necesitan un poquito más de ayuda y de apoyo que el resto de los nenes. Y muchas veces por atender las necesidades del resto del grupo, se pierde ese momento de apoyo a ese nene con discapacidad. Entonces es como que se va perdiendo esos estímulos que por ahí lo tienen en una escuela especial, que si articulan ambas escuelas es lo ideal. Sí, yo estoy actualmente estudiando un profesorado, estoy haciendo la formación docente para una carrera de educación artística y agradezco que en mis espacios de definición institucional poder elegir educación especial. Si yo quiero, puedo hacer un año de una introducción a la educación especial que sería, yo lo voy a hacer particularmente porque me parece súper necesario. Y, y, la verdad agradezco que en las escuelas ya de formadores de cosas que por ahí yo no estoy estudiando educación especial, que se den estas cosas para que los docentes puedan realmente estar capacitados para el día de mañana cuando tengan un alumno con alguna capacidad diferente, saber qué hacer. Bueno, Totalmente. Creo que la formación debería estar para todo docente con respecto a cómo abordar y trabajar con niños con discapacidad. Yo creo que la formación tendría que ser una información para todos. Cualquier claro, debería ser profesional obligatoria, debería ser obligatoria. Sí. porque yo la voy a elegir, pero porque Ujú. yo quiero elegirlo. Pero si quiero, no lo hago tampoco. Claro. Bueno, nosotros en la formación en psicología también tenemos materias que se abordan o se trabajan para la discapacidad, pero no es que nosotros trabajamos específicamente con niños con discapacidad, ¿sí? Pero bueno, creo que en la docencia todos deberíamos tener esa formación, o todos tendríamos que haber tenido esa formación integrada. Ahí está, no podía prender el micrófono. Y ahora te quiero preguntar, más o menos para ir un poco cerrando, ¿qué sucede con la discapacidad, con las capacidades diferentes, en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio? Esta época estamos todos más vulnerables, no solamente las personas con capacidades diferentes, todos. Eh, ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué pasa? Bueno, y este momento es un momento muy difícil, inclusive para las escuelas con niños que cursan de manera común, ¿sí? Mira, al principio de años lo que se hacía era tener que garantizar los derechos de estos niños para que recibieran la educación y los tratamientos adecuados. Lamentablemente la pandemia esta se extendió más de la cuenta. Al extenderse más de la cuenta, muchos de esos niños no pudieron seguir con sus tratamientos. Entonces esto, cuando se levante todo, van a tener que retomar, inclusive en espacios privados. O sea, vos me decís, en espacios públicos reciben el tratamiento, reciben la ayuda, y sí, lo hacen a través de la escuela, ¿sí? A través de actividades específicas, actividades programadas con los docentes y con los equipos de interdisciplinarios y con las maestras integradoras. Pero nunca va a ser de la misma manera, digamos, que si el niño tuviese todos los tratamientos en forma conjunta, esto de asistir a la escuela y además también a sus tratamientos terapéuticos adicionales que abordan, ¿sí? Para poder llevar adelante su discapacidad con la mejor calidad de vida posible. Se trabaja, pero bueno, estamos como un poquito más quietos que por ahí en otras situaciones, que es cuando tienen la vida cotidiana y normal de los tratamientos en las instituciones. Y qué difícil, ¿no?
porque cuando un tratamiento es progresivo, prolongado en el tiempo, que no debe cortarse, ¿qué pasa con estos, cuánto vamos ya, 6 meses en el que el mundo estuvo casi parado y se pudo trabajar pero con lentitud? ¿Qué efecto va a tener en la vida de esos niños o personas? Porque también quería hablar un poco de esto, de socialmente una persona con discapacidad es como tratada como un niño muchas veces. Quizás es un adulto con cualquier capacidad diferente, con síndrome de Down o la verdad no estoy muy informada en el tema, no sé qué otra cosa puede ser, pero ¡ay, qué bonita, qué nenito! Se los trata como si, no sé, como si no fueran capaces de nada. Es como No, la lo que pasa que infantilización. Lo que pasa que, bueno, el ser humano tiende a limitar, ¿sí? Intelectualmente, saben que un niño con discapacidad siempre tiene un nivel intelectual, un CI mucho más bajo que el resto de los niños en una escuela tradicional o común, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, también ellos desarrollan otras capacidades que por ahí los otros niños no la desarrollan. ¿Por qué? Porque están con el tema del aprendizaje cotidiano. Si esto trae como secuelas o consecuencias toda esta pandemia, toda esta situación de aislamiento, y sí, va a traer secuelas y consecuencias, no solamente a los niños con discapacidad, sino también a todas las personas que estamos transitando por esta situación. Cómo cambió el mundo social, cómo se empezaron a acentuar las patologías o crisis en cuanto a las situaciones vinculares familiares, cómo aumentó el conflicto, ¿sí? Por ejemplo, en el área de género. O sea, ¿cuántos casos hubo de femicidios durante todo este periodo? El primer tramo del año había uno casi por día, o sea, muchísimo. Todo esto obviamente afecta a todos, no solamente a los niños con discapacidad, porque se atrasan en sus tratamientos, sino también al resto de los chicos y al resto de las personas. Así que esperemos de que esto salgamos pronto. Obviamente, cualquier tratamiento, no solamente tratamientos para personas con discapacidad, cualquier tratamiento que sea en un periodo prolongado se vio cortado. Y Cortado, totalmente. siempre el CI de una persona con capacidad diferente es más bajo. Sí, cuando es intelectual, sí. Y a veces, bueno, no siempre, digamos, porque, por ejemplo, si tenemos una patología como un autismo, el niño no es que tiene un CI mucho más bajo. Lo que pasa es que tiene una patología en donde el niño escinde su realidad, digamos, la divide, la fracciona, no se conecta con la realidad del mundo circundante, sino que se conecta con su mundo interno. Y ese niño puede tener grandes talentos, y no quiere decir que tenga un CI bajo. Sí, eso ¿Sí? justamente te preguntaba por eso, porque conozco personas, niños con autismo que quizás les cuesta relacionarse de alguna manera con el mundo exterior, pero no sé, saben por ejemplo, un montón de dinosaurios. Yo, cero de Sí, ellos dinosaurios, de generalmente, plantas. sí, sí, sí. Ellos generalmente desarrollan capacidades específicas en algo que a ellos les atrae. ¿Qué sé yo? Puede ser el cosmos, los dinosaurios, la música, el arte, la pintura. O sea, desarrollan como que ellos se conectan con el mundo externo a través de eso que son muy buenos, digamos. No, cuando hablamos de CI bajo estamos hablando de discapacidad intelectual. Genial. Bueno, y no sé, para ir cerrando te hago esta pregunta que quizás se va un poco de la discapacidad, pero ¿qué le recomendás a muchos adolescentes que ya están frustradísimos con esta pandemia? Sabemos que ahora, por ejemplo, los deportes individuales están habilitados, se puede ir a caminar si quieren. Yo voy a salir a caminar en un rato porque estoy muriendo. Pero, ¿qué recomendás como psicóloga? Bueno, primero que traten de cuidarse, ¿sí? Porque nosotros todavía no salimos de esta situación y lamentablemente parece que fuera, todo lo minimizamos, digamos, le quitamos el valor y la importancia que tiene. Gracias, creo yo, que a las medidas que se han tomado hemos podido sobrellevar esto de una manera un poco más apacible que otras regiones del mundo, que otros países. Que se cuiden, ¿sí? Que tomen los recaudos y las medidas necesarias y que, bueno,
que vamos a salir. Es un año muy atípico, un año histórico para nosotros, porque realmente en salud es un año histórico, y que bueno, que disfruten las cosas, pero siempre cuidándose y cuidando al otro. Es importante el mensaje, cuidémonos, sabemos que ahora se habilitaron los bares, muchos espacios públicos acá en Marcos Paz, tengan mucho cuidado, evalúen si realmente van a juntarse con personas con las que no conviven, evalúenlo. Y bueno, Fabiana, gracias por dejar que te entrevistemos y de hablar de discapacidad, de capacidades diferentes con nosotros. Dale, gracias. Un beso para todos.